Bien, esta es la clase de histofisiología del aparato genital femenino. Se encuentra dividida en dos partes. Vamos a comenzar con la primera. El aparato genital femenino, como así también el masculino, se compone de órganos genitales internos y externos. Vamos a dar prioridad al desarrollo de los órganos genitales internos. En este esquema se encuentran representados los órganos genitales internos femeninos. Aquí se encuentran ambos ovarios, que son las gónadas femeninas, son órganos pares, macizos. Cada ovario se encuentra asociado con un órgano tubular hueco que corresponde a la trompa de Falopio, también llamado trompa uterina u oviducto. Cada trompa uterina desemboca en este órgano único de posición central, de forma de perinvertida, o sea, se lo describe anatómicamente como un órgano piriforme, que corresponde al útero. El útero tiene diversas regiones anatómicas, siendo las más importantes el cuerpo uterino en la parte superior, que es más voluminoso en la mujer en edad fértil que la parte inferior, que corresponde al cuello uterino o cervix, de forma más cilíndrica. Por ser más voluminoso y estar ubicado en el centro, en ginecología, la asociación de la trompa uterina con su ovario recibe el nombre de anexo. Es muy común en la jerga médica referirse a estas estructuras de ovario y trompa como anexos. Bien, el cuello uterino desemboca en este órgano tubular, que es la vagina, la cual a su vez comunica con el exterior, con la vulva, que forma los órganos genitales femeninos externos. Antes de analizar la estructura histológica de los ovarios, tenemos que considerar el eje endocrino, que aquí se encuentra representado entre el hipotálamo, la glándula hipófisis y lo que se encuentra aquí en la parte inferior del esquema representado son algunas estructuras propias del ovario. Tanto en varones como en mujeres existe una regulación del aparato genital por parte del sistema endocrino. Es lo que se conoce como eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, en este caso el eje hipotálamo-hipófiso-ovárico, en el cual el hipotálamo, que contiene un grupo de neuronas conocidas como neuronas GnRH, liberan este factor, el GnRH por sus siglas en inglés, que es el factor liberador de gonadotrofinas. Este factor es liberado entonces hacia los capilares de la eminencia media del hipotálamo, son trasladados por las venas del sistema hipotálamo portohipofisario hacia la adenohipófisis, y a ese nivel inducen desde los gonadotropos la liberación de las gonadotrofinas, conocidas como FSH, hormona folículo estimulante por sus siglas en inglés, y LH, hormona luteinizante. En el varón, estas gonadotrofinas también existen y se secretan con un patrón constante, pero en las mujeres este patrón de secreción es cíclico, lo que determina entonces la existencia de un ciclo sexual femenino. Este ciclo tiene una duración, como se indica en la parte inferior del esquema, aproximada de 28 días, puede variar entre 21 y 35 y se considera eso normal, y los fenómenos principales que se encuentran aquí representados son: en el día 1 comienza el ciclo a partir del sangrado menstrual. En los ovarios, los cuales son inducidos predominantemente por la hormona folículo estimulante, ocurre el desarrollo de unas estructuras que son los folículos. Estos folículos fabrican una gran cantidad de estrógenos, los cuales en principio, por feedback negativo, inhiben al eje. Sin embargo, hacia la mitad del ciclo, por un mecanismos complejos y no del todo comprendidos, ocurre un feedback positivo sobre el eje endocrino que determina un aumento de hormona folículo estimulante, pero sobre todo un brusco aumento de la hormona luteinizante. Este fenómeno hormonal hace posible lo que se encuentra representado hacia el día 14, hacia la mitad del ciclo, hace posible el fenómeno de ovulación. Luego en el ovario permanece en la segunda etapa de este ciclo sexual una estructura conocida con el nombre de cuerpo lúteo, la cual secreta estrógeno, pero principalmente secreta progesterona. Ambas hormonas nuevamente inhiben el eje por feedback negativo. De este modo, la gónada femenina se ocupa de dos funciones principalmente: la producción de gametos, en este caso se trata del óvulo
o ovocito secundario más precisamente, el cual es acompañado por algunas estructuras que luego serán detalladas. Y la segunda función es la esteroidogénesis, o sea, la fabricación, la síntesis de hormonas sexuales femeninas, que son estrógenos y progesterona. Como existe un patrón cíclico en la secreción de estas hormonas y en la existencia de estas estructuras, folículos por un lado y cuerpo lúteo, la primera etapa, los primeros 14 días del ciclo, se conocen como fase folicular o fase estrogénica, y luego de la ovulación, la segunda fase del ciclo se conoce como fase lútea, por la existencia de cuerpo lúteo, o fase progestacional. Este ciclo sexual femenino determina entonces que existan diferencias estructurales y funcionales entre la fase folicular y la fase lútea en los distintos órganos del aparato genital. O sea, vamos a encontrar histología distinta según en qué etapa del ciclo nos encontremos cuando se analicen estos órganos. Este otro gráfico, muy vinculado al anterior, nos muestra representados entonces el hipotálamo, la hipófisis anterior, y en estas tablas aparecen representados los niveles de hormona folículo estimulante que en la primera etapa del ciclo, la etapa folicular, predomina sobre la otra gonadotrofina, que es la hormona luteinizante. Sin embargo, previo a la ovulación, la hormona luteinizante muestra un pico en su secreción, o sea, aumenta bruscamente sus niveles. Este pico de LH es necesario para el fenómeno de ovulación, y luego en la segunda etapa, también llamada lútea, predomina la LH sobre la FSH. En el ovario, la FSH en la primera etapa estimula el crecimiento de algunos folículos ováricos, esto lo veremos mejor después, que responden fabricando principalmente estrógenos. Previo a la ovulación y previo al pico de LH, los estrógenos también muestran una secreción aumentada, brusca, o sea, existe un pico de estrógenos unas 36 horas antes de que ocurra la ovulación. Luego los estrógenos se mantienen en niveles medianamente elevados en la segunda etapa, pero la segunda etapa está caracterizada por la secreción bastante mayor de progesterona. En la primera etapa hay un predominio de estrógeno sobre progesterona, por eso se la llama estrogénica. En la segunda etapa, un importante predominio de progesterona sobre estrógeno, por eso se la llama progestacional. Comenzando con la descripción de la histoarquitectura del ovario, esto es una breve presentación de los elementos que se encuentran en él. Como se dijo anteriormente, los ovarios son órganos macizos, están revestidos por un epitelio que casi siempre es cúbico simple, rara vez es cilíndrico bajo o plano simple, que históricamente se ha llamado epitelio germinativo. Algunos autores también lo llaman epitelio serómico, pero el nombre más difundido en la actualidad es epitelio de superficie ovárica. Por debajo de este epitelio existe una capa de tejido conectivo más bien denso, casi avascular, que se llama falsa albuginia. Algunos autores la llaman albuginia, pero se reserva el nombre de albuginia a la que se encuentra en la gónada masculina, en el testículo. El parénquima ovárico está organizado en una corteza superficial más desarrollada y una pequeña médula central que se continúa con el hilio. En la corteza están dispersos numerosos folículos ováricos en la mujer en edad fértil. Estos folículos van a mostrar distintos estadios de maduración. En breve vamos a describirlos y analizarlos. Estos folículos están inmersos en un tejido conectivo muy celular, muy particular, que se llama estroma ovárico, y de acuerdo a en qué momento del ciclo nos encontremos y si ha habido o no ovulación, vamos a poder observar en el ovario una estructura voluminosa que en fresco tiene color amarillo, por lo tanto se lo llama cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo luego con el tiempo involuciona y se transforma en cuerpo blanco en el ovario humano. Con respecto a la médula, es la porción central, es más pálida, está constituida por un tejido conectivo laxo, por presencia de vasos sanguíneos y linfáticos tortuosos que se continúan con los procedentes del hilio del órgano, y especialmente en el hilio existen grupos dispersos de unas células llamadas iliares, que son análogas a las células de Leydig del testículo,
y que, como ellas, fabrican andrógenos. Esta fotografía corresponde a un ovario humano. Vemos su contorno externo lobulado y un color gris amarillento que le es característico. En este esquema, tomado de un clásico texto de histología, se encuentra representado un corte longitudinal del ovario, en el cual se observa, por un lado, el mesovario con estas estructuras vasculares que son las que llegan al órgano, y esto que se encuentra en el centro corresponden a los vasos que están en el área, en la región de la médula. Con este color celeste estaría representado el estroma, y estas estructuras que se encuentran aquí representadas, algunas de pequeño tamaño y otras en cambio más voluminosas, son los folículos ováricos en distintos estadios madurativos. Hacia la derecha se encuentran mencionados estos folículos con sus características y su nomenclatura. Todos los folículos ováricos poseen por lo menos una célula germinal, que es el ovocito primario, y un epitelio que lo rodea, que es el epitelio folicular. El folículo primordial, que son los más numerosos en las mujeres jóvenes, está constituido por un epitelio plano simple. Los folículos primarios están constituidos por un epitelio cúbico simple, como el que se encuentra aquí representado, que puede ser simple o un epitelio cúbico estratificado. Estos folículos que aún no tienen una cavidad antral son los folículos primarios o preantrales. Cuando en cambio aparece en el espesor del epitelio folicular unas cavidades que luego coalescen para formar una gran cavidad única, estos folículos se llaman antrales y esa cavidad recibe el nombre de antro folicular. Por otro lado, lo que también está representado en este esquema de maduración del folículo ovárico, es que el estroma que se encuentra por fuera del epitelio folicular se va organizando, constituyendo una envoltoria especial que recibe el nombre de teca folicular. Y estas estructuras después nuevamente se verán con más detalle. Lo que está, volviendo al esquema del ovario, entonces están representados los folículos primordiales, folículos primarios y folículos secundarios o antrales. Un folículo secundario hacia la mitad del ciclo es el que responde al pico de hormona luteinizante, es el que alcanza el mayor crecimiento, se transforma en folículo terciario, el cual tiene una vida de un día simplemente, y elimina desde la superficie ovárica un ovocito que ya no es un ovocito primario, sino un ovocito secundario. Este fenómeno que está representado entonces es la ovulación. Lo que queda de la pared del folículo terciario en el ovario se transforma por influencia del hormona luteinizante en esta estructura aquí representada, que es el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. De no existir un embarazo, este cuerpo amarillo en el ovario queda reducido a una cicatriz de colágeno, una cicatriz fibrosa, que se observa en fresco con un color blanquecino, y por eso se lo llama cuerpo albicans o cuerpo blanco. Esta fotografía corresponde al corte longitudinal de un ovario humano que presenta las estructuras que se encontraban en el esquema anterior. Aquí se encuentra el mesovario con estructuras vasculares a este nivel. Estos elementos que se encuentran aquí sobre la superficie, o sea, a nivel de la corteza, corresponden a folículos centrales. Algunas áreas blanquecinas, en este caso poco definidas, corresponderían a cuerpos albicans. Y esta estructura maciza de color amarillento corresponde al cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Este es un corte histológico de un ovario con su vista panorámica. Con este aumento no se alcanza a definir, pero se observa una línea oscura en la superficie que corresponde al epitelio superficial del ovario. Por debajo, a este nivel, se encuentra la falsa albuginia. Este centro pálido que se ubica aquí corresponde a la médula con presencia de vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Y toda esta región, la más extensa, corresponde a la corteza ovárica, que está ocupada por estas estructuras de pequeño tamaño pálidas que se encuentran agrupadas en la periferia del órgano. Corresponde a los folículos primordiales, que ya vimos en el esquema de la diapositiva anterior. Otros folículos, con este aumento no se alcanza a discernir sus características, pero corresponden a folículos primarios, o estos que poseen una cavidad antral, como este de aquí o como este de aquí, que corresponde a folículos secundarios o antrales. Esta estructura eosinófila maciza que aparece en la parte derecha del
La microfotografía corresponde al cuerpo lúteo y todo este tejido que se observa basófilo en la corteza corresponde al estroma ovárico. Previo a observar algunas microfotografías de los folículos ováricos, un repaso de la estructura de ellos, haciendo énfasis en las diferencias entre cada tipo de folículo. Existían folículos preantrales y antrales. Entre los preantrales tenemos el folículo primordial y el folículo primario. Todos los folículos ováricos contienen un ovocito y un epitelio folicular, y a medida que avanza su maduración se va organizando en el estroma perifolicular la teca. El folículo primordial está constituido por un ovocito rodeado por un epitelio folicular plano simple. El folículo primario se caracteriza porque el ovocito aumenta su tamaño y se define porque el epitelio folicular se hace cúbico. Puede ser cúbico simple o puede ser cúbico estratificado. Algunos autores lo llaman primario unilaminar al cúbico simple y multilaminar al que tiene el epitelio cúbico estratificado. Pero son folículos primarios o preantrales. Cuando el epitelio folicular se estratifica, se llama estrato granuloso y sus células pasan a llamarse células de la granulosa. En torno a este folículo más avanzado comienza a organizarse la teca en el estroma perifolicular. El folículo secundario se define por la aparición del antro folicular. A partir de entonces se lo llama folículo secundario o folículo antral. En este caso está representado un folículo cuyo antro todavía no tiene coalescencia de sus espacios. Y en torno por fuera del estrato de la granulosa está mejor organizada la teca, que a su vez, veremos en detalle luego, tiene dos capas, la teca interna y la teca externa. De los folículos que alcanzan a medida que avanza la etapa folicular del ciclo sexual femenino, de los folículos antrales, que serán 2, 3, no muchos alcanzan este estadio, hay uno que es el elegido para ovular. En ese caso se transforma en el folículo terciario o folículo de De Graaf, que sería el folículo maduro y es el elegido para cumplir con la ovulación. En este caso el antro es mayor de tamaño, el ovocito queda confinado a la periferia. Esto también se puede observar en los folículos secundarios más avanzados. Queda rodeado por una capa de células de la granulosa que compone la corona radiada o radiata y queda adherido al resto del estrato granuloso por un cúmulo de células de granulosa que se llama cúmulo óforo o cúmulo prolígero. Algunos autores llaman cúmulo óforo a todas las células de la granulosa que se asocian a este ovocito que quedó periférico. El folículo de De Graaf se define porque este ovocito ya no es primario, sino que es secundario, ha cumplido con la meiosis que se encontraba detenida desde la vida intrauterina. En esta microfotografía se observa la superficie del ovario revestida por este epitelio cúbico simple que corresponde al epitelio de superficie ovárica. Por debajo se encuentra esta falsa albuginia y a este nivel se observan dos folículos ováricos primordiales cuyas características son estar constituidos por un ovocito de forma ovoide, de núcleo esférico de ubicación excéntrica, y lo más importante, están revestidos por un epitelio folicular plano simple. En lo que respecta a los ovocitos, todos los ovocitos primarios tienen características similares en cuanto a su cromatina. Se trata de una cromatina laxa con uno o dos nucleolos evidentes. En este caso el corte no incluyó el nucleolo. Y a nivel teórico, estos ovocitos primarios se encuentran deteridos en el diplonema de la profase de la primera meiosis. Con respecto al citoplasma, es un citoplasma acidófilo pálido heterogéneo, amplio, por depósitos de glucógeno y lípidos que se van aumentando a medida que avanza el desarrollo folicular. Lo que se encuentra interpuesto entre estos folículos corresponde al estroma ovárico. Es un tejido conectivo laxo, muy celular, con células, la mayoría de ellas de núcleos alargados. Sin embargo, en la parte inferior aparecen células poligonales con límites intercelulares evidentes, núcleos esféricos de posición central y un citoplasma bastante pálido.
El conjunto de estas células recibe el nombre de glándula intersticial. En las especies no humanas puede tener un volumen bastante importante, la especie humana no es tan importante, y son células que provienen de la teca de folículos que han sufrido un fenómeno de atresia que se explica más adelante. En esta otra microfotografía, con mucho aumento y detalle, se observa entonces un folículo ovárico primordial constituido por un ovocito primario con su núcleo cromatina laxa, núcleo evidente, amplio citoplasma acidófilo pálido y heterogéneo, asociado con un epitelio folicular plano simple. Todo el tejido conectivo que se encuentra alrededor corresponde al estroma ovárico. En esta microfotografía se observa un folículo ovárico primario unilaminar, tiene mayor tamaño a los folículos ováricos primordiales que habíamos analizado previamente. El núcleo pasa a una posición central, el citoplasma es más amplio aún porque el ovocito aumenta su tamaño y el epitelio, para poder definir que es primario, pasa a ser cúbico, en este caso cúbico simple. Por fuera de este folículo aparece el estroma, ricamente celular, constituido por células de núcleo elongado, o sea, son células fusiformes, aunque hay algunas que se encuentran por aquí que corresponden a lo que se llama la glándula intersticial. Entre el ovocito y el epitelio cúbico ya comienza a aparecer, a partir de este estadio de folículo primario, una membrana que es eosinófila, que corresponde a la zona o membrana pelúcida. En esta microfotografía de la superficie del ovario observamos toda esta región, corresponde a corteza, el epitelio de superficie, la falsa albuginia. Esto es característico en general de los folículos primordiales, suelen estar agrupados y presentan las características ya mencionadas, sus ovocitos ovoides, el núcleo suele ser excéntrico, el epitelio folicular es plano simple. Más profundamente ubicado en la corteza aparece un folículo ovárico de mayor tamaño. Esto es un folículo primario, ya tiene una al menos biestratificación del epitelio folicular. El ovocito tiene mayor tamaño, el núcleo pasa a una posición central y se hace evidente la membrana pelúcida. En la corteza encontramos los elementos que la constituyen, células fusiformes, aunque hay algunas más poligonales de citoplasma pálido que corresponden a la llamada glándula intersticial. Esta microfotografía corresponde a otro folículo ovárico que sigue siendo un folículo ovárico primario, en el cual en el centro se encuentra el ovocito con un núcleo de posición central, cromatina laxa, nucleolos evidentes y un amplio citoplasma acidófilo pálido y heterogéneo, parecido a los que ya hemos observado en fotos anteriores. Rodeando el ovocito, en esta microfotografía está muy evidente la membrana o zona pelúcida, fabricada por el ovocito y que interviene en los procesos de fecundación, si es que este ovocito es luego ovulado. Por fuera del ovocito se encuentra este epitelio, en este caso estratificado, que corresponde al estrato granuloso, y cada una de estas células entonces se llama célula de la granulosa. Estas células son cúbicas y en la parte más basal de este epitelio suelen verse agrupados los núcleos, porque es a partir de aquí donde prolifera principalmente. Por fuera del estrato granuloso, el estroma se organiza en la teca interna y la teca externa, que habitualmente no son muy discernibles entre sí, pero en esta microfotografía sí lo son. La teca interna se caracteriza por poseer células poligonales de amplio citoplasma pálido y núcleos esféricos centrales, y en algunas zonas estas características se observan más claramente. Aquí tenemos otro grupo de células de la teca interna. Por fuera de la teca interna, la teca externa es una capa más fibrosa, constituida por células de tipo fibroelástico y algunas células musculares lisas. Y por fuera se encuentra el resto del estroma ovárico. El epitelio folicular, como la gran mayoría de los epitelios, es avascular, pero la teca interna y externa, por ser parte del estroma, poseen vasos sanguíneos como este pequeño capilar que aquí se ve. Estos capilares son los que sirven como vehículo para las hormonas que este folículo sintetiza. Esta otra microfotografía corresponde a un folículo ovárico en el cual
ya se distingue de los anteriores por la aparición de esta cavidad semilunar de un contenido eosinófilo reticulado, floculento, se describe, que corresponde al antro folicular. Por la aparición entonces de esta estructura, este folículo ovárico es antral o secundario. El ovocito empieza a adoptar una posición algo más excéntrica, sigue bien desarrollada por supuesto la zona pelúcida, el estrato granuloso con mayor número de capas, por fuera la teca interna y más fuera aún la teca externa. Muy ocasionalmente en algunos folículos ováricos secundarios puede observarse en el espesor del estrato de las células de la granulosa estructuras esféricas que corresponden a pequeñas luces que contienen un material eosinófilo granulado o reticulado muy similar al que está en el antro folicular, contienen proteínas similares a él, proteoglucaros y ácido hialurónico, y las células de la granulosa se disponen en torno a estas pequeñas luces, constituyendo estructuras que son características. Han recibido estas estructuras el nombre de cuerpos de Colexner. En esta microfotografía también aparece algunas figuras de mitosis. Se hace evidente la membrana basal de la capa de células de la granulosa y por fuera se encuentra la teca interna con sus células características. Como se dijo anteriormente, una de las funciones del ovario es la síntesis de hormonas esteroides, progesterona y estrógenos. Durante el desarrollo de los folículos, que ocurre en la etapa folicular, hay una mayor influencia de hormona folículo estimulante y un predominio en la secreción de estrógenos. Sin embargo, no hay una única célula en el folículo que pueda fabricar estrógenos por sí sola, sino que se necesita el acople de dos células. Una es la célula de la teca interna, que se encuentra en la vecindad de la célula de la granulosa, que acá está representada. Para sintetizar estrógenos y progesterona, ambos son esteroides, son derivados del colesterol. Durante la etapa folicular lo que ocurre es que la teca interna, influenciada por la hormona luteinizante, va a sintetizar a partir del colesterol, fabricado de nuevo o tomado de la sangre, progesterona, la cual va a transformarse en androstenediona. Esta progesterona también puede provenir desde la célula de la granulosa. Esta androstenediona en la teca interna no puede proseguir más allá en la síntesis y es llevada por difusión simple hacia la granulosa, y en la célula de la granulosa se encuentra la enzima que transforma estos andrógenos en estradiol. Esta enzima es la aromatasa y la expresión de esta aromatasa está estimulada por la hormona folículo estimulante. La LH también tiene receptores en la granulosa, pero básicamente es la FSH la que se ocupa de este último paso biosintético. Este estradiol es el estrógeno más potente fabricado por el ovario y en parte se queda dentro de la granulosa estimulando el crecimiento folicular y en parte difunde por difusión simple, porque es un esteroide, hacia los capilares de la teca interna y a partir de ahí comienzan a circular para obtener efectos sistémicos, o sea, en otros órganos. En esta microfotografía tenemos un folículo antral de un tamaño voluminoso que presenta en forma excéntrica el ovocito con su zona pelúcida, el núcleo con este aumento apenas se visualiza en posición central. Estas células que se encuentran rodeándolo corresponden a la futura corona radiada. Estas células de la granulosa que lo adhieren al resto de la pared folicular corresponden al cúmulo óforo y esta amplia cavidad corresponde al antro. Este folículo, si bien está haciendo protrusión en la superficie ovárica y uno podría sospechar que puede ser el que es finalmente elegido para participar en la ovulación, no podemos todavía calificarlo como folículo terciario, ya que para ello debería estar desprendido el cúmulo óforo y se tendría que observar la aparición de un cuerpo polar que en este corte al menos no se visualiza. Así que por el momento este folículo es un folículo antral o secundario. La estructura que aparece hacia la derecha, después se verá en detalle, corresponde al cuerpo lúteo.
Esta microfotografía muestra mayor aumento y con más detalle la zona, el mismo folículo anterior, el folículo antral. Esta cavidad corresponde al antro. Aquí se encuentra el ovocito con su núcleo central, la zona pelúcida, la corona radiata, el cumulóforo, donde se observan en este caso 1, 2, 3 figuras de mitosis que corresponden a la proliferación que tienen aún en esta etapa las células de la granulosa. Por fuera de la granulosa la teca interna con presencia de capilares y en forma más externa la teca externa. Antes de analizar la estructura histológica del folículo ovárico terciario de De Graaf, se debe recordar que la mujer al momento del nacimiento no posee más ovogonios con capacidad mitótica, nace con un número determinado de ovocitos primarios que se encuentran todos ellos detenidos en la profase 1 de la meiosis, más específicamente en el diplonema de esta división celular. Por lo tanto, al momento del nacimiento en ambos ovarios se encuentran folículos primordiales o primarios o incluso algunos secundarios que no son todavía estimulados por las gonadotrofinas, que contienen todos ellos ovocitos primarios. El ovocito primario es una célula diploide que como tal no puede participar entonces en la fecundación. Cuando comienza la vida, la edad fértil, a partir de los 12 años y se extiende hasta alrededor de los 50, un número determinado de folículos a comienzos de cada ciclo, aunque la mayoría de los autores dice que un poco antes, son llamados a completar el desarrollo folicular y solamente uno habitualmente, completa el desarrollo y es el elegido para la ovulación. Todos estos folículos, entonces primordiales, primarios e incluso secundarios, contienen un ovocito primario. Por lo tanto, previo a la ovulación, este ovocito primario tiene que completar esta meiosis para transformarse en una célula haploide apta para ser fecundada. Y esto es lo que efectivamente ocurre horas antes de la ovulación. Se completa la meiosis 1 en el ovario y lo que entonces es expulsado del folículo terciario es un ovocito secundario junto con su primer cuerpo polar. O sea, el resultado de esta meiosis 1 es una célula que hereda la mayor parte del citoplasma, que es el ovocito secundario, y se encuentra en un costado, en el llamado espacio perivitelino, o sea, entre la membrana plasmática y la zona pelúcida, una pequeña célula que luego muere por apoptosis, que es el primer cuerpo polar. El ovocito secundario ingresa en la metafase de la meiosis 2, la cual nuevamente vuelve a ser detenida y se completa solo en caso de que exista fecundación. Esto ocurre en la especie humana. Por lo tanto, lo que en verdad se menciona óvulo en las mujeres, lo que es una célula germinal llamada ovocito secundario. Solo si ocurre la fecundación, se completa el proceso de meiosis y aparece un segundo cuerpo polar. Si bien este gráfico es complejo, se expone aquí para enfatizar que entre las células de la granulosa entre ellas y con el ovocito primario existen uniones nexus con proteínas que se han detallado, que participan en la conformación de las uniones y que efectivamente permiten la interacción entre el ovocito primario y las células de la granulosa, que en forma con una inducción recíproca entre ellas, colaboran con la maduración folicular. Entre una de las consecuencias de esta interacción, las células de la granulosa hacen que el ovocito primario se encuentre detenido en el diplonema de la meiosis 1 durante todo el desarrollo folicular hasta momentos antes de la ovulación. En este esquema relacionado con el anterior, nuevamente se observa el ovocito rodeado por la zona pelúcida y las células de la granulosa, que entre ellas tienen uniones comunicantes y también presentan uniones comunicantes con el ovocito. Aquí aparece un factor conocido con esta sigla OMI, que es el factor inhibidor de la maduración del ovocito, por algunos autores factor inhibidor de la meiosis del ovocito. Este factor, como también el AMP cíclico que fabrica el propio ovocito y también difunde desde las células de la granulosa, serían responsables de mantener frenada
la meiosis 1 en el ovocito primario. O sea, serían responsables, como dice aquí el título, del arresto en la profase meiótica por parte del ovocito primario. Si este ovocito primario es el elegido para ovular, es necesario que complete esta meiosis 1. Para eso es fundamental el pico de hormona luteinizante que ocurre previo a la ovulación. Durante ese pico de hormona luteinizante, las células de la granulosa responden a este incremento brusco de esta hormona, fosforilando las conexinas que se encuentran en estas uniones comunicantes, que de ese modo se cierran estas uniones, este ovocito deja de ser influenciado por las células de la granulosa, dejan de recibir grandes concentraciones de AMP cíclico, y esta caída en el AMP cíclico sería responsable de, a través de una cascada compleja de factores, de que se reactive este factor promotor de la maduración, también conocido por algunos autores como factor promotor de la meiosis. De este modo se completa la meiosis 1, la célula, el ovocito primario se transforma en ovocito secundario, se genera el primer cuerpo polar y esta célula germinal entonces sí ahora estaría en condiciones de ser ovulada. Así que, si bien el mecanismo intermediario es muy complejo, el concepto a remarcar es que es necesario el pico de LH para que el ovocito primario se transforme en ovocito secundario y ocurra la ovulación. Sin ese pico de LH, la ovulación no se alcanza. En esta microfotografía aparece un folículo voluminoso con un amplio antro, el estrato granuloso, por fuera la teca interna y externa no muy discernibles. Aquí está entonces el estrato granuloso, la teca interna, más exterior la teca externa. Aparece un ovocito excéntrico con su cúmulo óforo, la corona radiata, apenas se visualiza con este aumento de la zona pelúcida. No se observa el núcleo central como en los otros casos, sí aparece en forma excéntrica esta figura, que ahora veremos con más detalle. Con mayor aumento se observa entonces el ovocito con su zona pelúcida, la corona radiata, esta cavidad corresponde al antro, se observa en la parte superior el cúmulo óforo, y en vez del núcleo, que podría estar justificada su ausencia porque el plano de corte no lo incluye, sin embargo, en vez del núcleo aparece esta figura con mayor aumento que corresponde a una cromatina filamentosa ordenada en forma lineal. Se alcanza a ver un uso romboidal y aparece un núcleo por dentro de la zona pelúcida, pero justo subyacente a la misma, un núcleo bien excéntrico con respecto al ovocito. Con mayor aumento aún, con inmersión en aceite, se observa entonces en detalle el citoplasma del ovocito, la zona pelúcida, las células que se encuentran por aquí corresponden a las del cúmulo óforo y quizás estas de aquí a la parte de la corona radiata. Y con mucho mayor aumento entonces y en detalle se observa esta cromatina filamentosa ordenada en torno a un uso que se observa aquí, y este pequeño núcleo que corresponde a una célula que se encuentra por dentro de la membrana pelúcida, subyacente a la misma. Esta célula entonces corresponde al primer cuerpo polar, y esta figura que se observa aquí corresponde a una metafase detenida en el ovocito. Con estos elementos, en este excepcional caso, se puede decir que este es el ovocito secundario, ya que se encuentra detenido en la metafase de la segunda meiosis. Apareció por otro lado el primer cuerpo polar, y de este modo podemos asegurar que este es el folículo de De Graaf o folículo terciario. Su hallazgo en los preparados histológicos es muy excepcional porque tiene solo unas pocas horas previas a la ovulación. Este esquema, que se analizó en la diapositiva anterior, representa el ovario en un corte longitudinal con los folículos ováricos en distintos estadios de maduración. A medida que esta maduración avanza, el volumen de estos folículos se va incrementando. De hecho, un folículo ovárico terciario de De Graaf en la mujer alcanza unos 20 o 25 milímetros de diámetro, lo que hace que ocupe todo el espesor de la corteza ovárica, genere una protrusión sobre la superficie del órgano y sea visible en estudios ecográficos. Previo a la ovulación, el folículo de De Graaf genera en la superficie ovárica
una pequeña zona blanquecina que se conoce como estigma folicular, y sobre ese estigma finalmente el tejido se rompe. Esto es porque previo a la ovulación el cúmulo óforo se desintegra, de modo que el ovocito queda rodeado de la corona radiata, flotando en el líquido antral previo a la ovulación, y se activan. Hay un activador de plasminógeno que activa la plasmina, la cual a su vez activa colagenasas de las familias de las metaloproteinasas, que son enzimas que van a degradar el tejido interpuesto entre la pared folicular y la superficie ovárica, para que finalmente ocurra lo que se encuentra esquematizado en la parte inferior de esta ampliación del esquema. Ocurre una comunicación entre el antro folicular y la superficie del ovario. De este modo, por disrupción de la pared folicular y del epitelio de superficie ovárica, se libera el líquido folicular junto con el ovocito secundario, la corona radiata, el ovocito secundario, la membrana pelúcida y por fuera las células de la corona radiata. Toda esta masa celular es captada por las fibras de la trompa de Falopio e incorporadas en su luz. Este proceso genera un sangrado proveniente de los capilares de la teca interna, y se forma entonces un coágulo dentro de la cavidad del folículo. Puede eventualmente aparecer sangre que recorre las trompas de Falopio, el útero y finalmente aparece en vagina, y puede asociarse este proceso con disrupción de tejido y una mínima hemorragia. Se puede asociar con dolor en algunas mujeres provocado por este fenómeno de ovulación. En el ovario queda entonces el folículo ovárico terciario, ya que acaba de ovular. Recordemos que se encuentra constituido por una capa de células de la granulosa, una capa de células de teca interna y finalmente la teca externa. A partir de estas capas se empieza a organizar esta estructura que está representada aquí, que tiene paredes replegadas y en el centro un pequeño coágulo que procede del sangrado previamente descrito. Bueno, esta estructura efectivamente es entonces el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. De este modo, el proceso de ovulación es responsable de la liberación del ovocito secundario junto con sus estructuras acompañantes hacia primero el peritoneo, y rápidamente, en condiciones habituales, es captado por la trompa de Falopio. Y por otro lado, a partir de las paredes del folículo de De Graaf, se constituye el cuerpo lúteo, el cual es estimulado por la hormona luteinizante procedente de la hipófisis, y de no existir un embarazo, tiene una duración de 10 a 12 días en el ovario. En este gráfico, sobre el cual se volverá más adelante, se encuentra representada en la parte superior los niveles hormonales, cómo van modificándose a lo largo del ciclo ovárico. En la primera etapa, entonces, en la etapa donde ocurre un desarrollo de folículos ováricos, tenemos un predominio de hormona folículo estimulante que determina en el ovario el predominio de secreción de estrógeno. El principal estrógeno es el estradiol. Por lo tanto, hay un aumento de hormona folículo estimulante que se acompaña a un aumento de estradiol. Hacia la mitad del ciclo, un poco 36 horas antes de la ovulación, hay un pico de estrógeno, el cual determina 12 horas después, 24 horas antes de la ovulación aproximadamente, un pico de hormona luteinizante, el cual es necesario, como se dijo anteriormente, para que ocurra el fenómeno de ovulación. Luego, en la segunda etapa, la hormona luteinizante predomina sobre la folículo estimulante, pero se va declinando paulatinamente hacia el final del ciclo. Eso determina en el ovario la transformación del folículo de De Graaf, de las paredes del folículo de De Graaf que participan en la ovulación, que se transforman en el cuerpo lúteo. El predominio de hormona luteinizante es responsable de la mantención del cuerpo lúteo, pero si no hay un embarazo, la caída de hormona luteinizante hacia el final del ciclo sexual también determina la desaparición de ese cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo fabrica estrógenos, pero principalmente fabrica progesterona. Por lo tanto, la progesterona, que en la primera etapa no tiene niveles muy importantes, se incrementa notoriamente en la segunda etapa de este ciclo. Quedan entonces aquí en paralelo representadas los niveles hormonales a lo largo del ciclo sexual y los fenómenos que ocurren en el ovario en la fase folicular, en la ovulación hacia la mitad del ciclo
y la etapa lútea. En esta microfotografía aparece muy cercano a la superficie ovárica un folículo que impresiona estar en contacto con la superficie, que ya no posee un ovocito, sino que tiene sus paredes algo plegadas, y podría ser un folículo de De Graaf que recientemente participó en la ovulación, o sea, un folículo que está pronto a transformarse en cuerpo lúteo. En este esquema se encuentra representado entonces un cuerpo amarillo, donde en el centro existe tejido conectivo que se forma luego de la reabsorción del coágulo que quedaba en lo que antes era la cavidad antral. Las células de la granulosa forman este grueso estrato por incremento en su volumen citoplasmático. Corresponde a las células granuloluteínicas. Las células de la teca interna también se encuentran en el cuerpo lúteo, transformadas en células tecoluteínicas, y por fuera la teca externa, que forma una suerte de cápsula. Esta es una microfotografía con poco aumento del cuerpo lúteo ovárico, donde observamos en el centro las células granuloluteínicas, que son invadidas por capilares que provienen desde la teca y que van a transformar a lo que antes era la granulosa vascular en un epitelio endocrino ahora vascularizado. En la parte más externa y siguiendo los pequeños tabiques que acompañan a estos capilares, se encuentran células más pequeñitas que corresponden a la teca interna y más por fuera la teca externa, que constituye la cápsula del cuerpo lúteo. En esta microfotografía, sobre el lado derecho, se observa un gran número de glóbulos rojos, corresponden al sangrado que ocupa lo que antes era la cavidad antral del antro folicular y que ahora está ocupado por hematíes y fibrina. Algunos autores lo llaman a esto el cuerpo hemorragíparo, el cual luego se reorganiza y se transforma en tejido conectivo. Esta corresponde a la pared del cuerpo lúteo. Este aspecto plegado le es característico. Esta gruesa capa celular corresponde a las células de la granuloluteínicas, que antes eran las células de la granulosa, pero inducidas por la hormona luteinizante triplican su tamaño, acumulan grandes cantidades de mitocondrias, retículo endoplasmático liso y ésteres de colesterol, y por eso adquieren este amplio citoplasma acidófilo heterogéneo característico. Y en forma más externa aparecen células más pequeñas, más oscuras, que acompañan algunos tabiques, como este que se observa aquí, que corresponden a las células tecoluteínicas. En un estadio más avanzado, ese cuerpo hemorragíparo se resorbe y se transforma en tejido conectivo, y nuevamente la presencia de estas células granuloluteínicas y por fuera más pequeñas las tecoluteínicas. Otra microfotografía correspondiente a un ovario humano, un folículo ovárico secundario con su capa de células granulosas, su antro, su teca interna, y hacia la derecha parte de un cuerpo lúteo con sus células granuloluteínicas y en la parte externa las tecoluteínicas más pequeñas y más por fuera aún la teca externa que compone la cápsula del cuerpo lúteo. Esta otra microfotografía, mayor aumento del cuerpo lúteo ovárico, presenta células granuloluteínicas. Ellas son grandes, con un amplio citoplasma acidófilo heterogéneo por la presencia de pequeñas vacuolas de contenido lipídico y un amplio citoplasma repleto de retículo plasmático liso y mitocondrias que justifican su acidofilia. Estas células granuloluteínicas se transforman a partir de las células de granulosa inducidas por la hormona luteinizante y deben el color amarillento al cuerpo lúteo por el acúmulo de colesterol. Algunos autores hablan del acúmulo de otros pigmentos, pero el colesterol por sí mismo justifica el color amarillento. Aquí tenemos estructuras vasculares, que ya fueron mencionadas en otras microfotografías, y por fuera células más pequeñitas, en general se ven más oscuras, no se aprecian en esta microfotografía, son las células tecoluteínicas. Las granuloluteínicas sintetizan fundamentalmente progesterona, algunos autores también agregan la producción de relaxina, y las células de la teca interna también secretan progesterona y estrógenos. Otra microfotografía, mucho mayor aumento, que en detalle se observan las características de las células granuloluteínicas, como se dijo anteriormente, un amplio citoplasma heterogéneo con vacuolas lipídicas, aquí se aprecian, y un citoplasma acidófilo pálido,
Los límites intercelulares son evidentes en esta microfotografía y acompañando los tabiques donde se encuentran los capilares y en la parte externa, células más pequeñas, más oscuras, de la mitad de tamaño de las granuloluteínicas, que son las células tecoluteínicas. En caso de no existir embarazo, el cuerpo lúteo hacia fines del ciclo correspondiente, por declinación de los niveles de hormona luteinizante, comienza una involución y se transforma progresivamente en una cicatriz de abundante tejido fibroconectivo denso, o sea, abundante depósitos de colágeno, y se transforma en esta masa que en fresco se ve color blanquecino. Esto corresponde entonces al cuerpo albicans. Este material eosinófilo y hialino que se observa aquí son acúmulos de colágeno, o sea, es muy parecido a como se observan en ocasiones algunas cicatrices en otros órganos. Esta otra microfotografía corresponde entonces a otro cuerpo albicans. Esto es indicio de que aquí antes existió un cuerpo lúteo. En caso de que exista un embarazo, el cuerpo lúteo va a incrementar su tamaño, va a subsistir hasta la octava o décima semana del embarazo y va a mantener elevados niveles de producción de estrógenos, pero sobre todo progesterona. Como se dijo anteriormente, en cada ciclo ovárico hay un número limitado de folículos que comienzan a desarrollarse, pero solamente uno hacia la mitad del ciclo alcanza la plena maduración para lograr la ovulación. El destino del resto de los folículos es involucionar a través de un fenómeno conocido como atresia folicular. Esta atresia folicular afecta a los folículos primordiales, incluso antes del nacimiento o antes del comienzo de la edad fértil, o va afectando a los folículos en distintos estadios del desarrollo, sean o no parte del reclutamiento folicular de cada uno de los ciclos. Es así como que la mayoría de los folículos ováricos existentes van a sufrir este proceso involutivo conocido como atresia. Si el folículo involucrado es muy pequeño y es un folículo, por ejemplo, primordial, la atresia va a ocurrir sin dejar prácticamente rastros. Ahora, cuando se trata de folículos de mayor tamaño, como folículos primarios multilaminares o folículos secundarios, el proceso es más complejo, como por ejemplo se puede observar en esta microfotografía. Este es un folículo en donde estaba el ovocito, ahora existen restos celulares, la zona pelúcida está algo engrosada y la capa granulosa está algo desorganizada. Esto podría ser un folículo en una atresia temprana. Cuando este fenómeno de atresia es más tardío, o sea, pasó más tiempo de iniciada la atresia, el ovocito termina de desaparecer, la capa de la granulosa completamente queda desorganizada y lo que nos queda es una zona pelúcida o, para algunos autores, la membrana basal de la capa granulosa engrosadas, constituyendo esta estructura eosinófila algo plegada en el centro de un espacio prácticamente vacío. Aquí tenemos otra imagen. Estos son entonces folículos atrésicos. A esta estructura, a esta banda eosinófila hialina, algunos la llaman lámina vítrea, que bueno, es un signo de atresia tardía. En esta microfotografía se observa con mucho aumento un pequeño grupo de células de amplio citoplasma eosinófilo heterogéneo y núcleo esférico excéntrico con mucha similitud estructural a las células de Leydig que se encuentran en el intersticio del testículo. Estos grupos de células suelen estar asociadas a estructuras nerviosas como esta que se observa aquí y corresponden a las células ciliares del ovario que producen andrógenos. Se las observa muy ocasionalmente y como en este caso. A modo de resumen entonces, las funciones de los ovarios son la generación de gametos femeninos y la secreción de hormonas sexuales femeninas. En referencia a lo primero, ya hemos explicado que en la mujer, en la especie humana, en el momento de la ovulación lo que se libera no son óvulos, sino son ovocitos secundarios que completaron su meiosis poco tiempo antes de ser ovulados. Una niña al momento del nacimiento ya tiene únicamente ovocitos primarios asociados con su epitelio folicular, constituyendo entonces folículos primordiales, la mayoría de ellos, alguno puede ser primario o secundario. Hasta cuando comienza su edad fértil, alrededor de los 12 años, ya el número disminuye porque algunos folículos, previo al inicio de la edad fértil, ya han desaparecido por el proceso de atresia. Y en cada ciclo sexual existe un grupo determinado de folículos entonces que son reclutados para completar su maduración y habitualmente
un solo folículo de alguno de los dos ovarios completa el proceso y efectivamente hacia la mitad del ciclo cumple con la ovulación. Rara vez puede haber dos o más y en ese caso existe la chance de embarazos múltiples. Por lo tanto, desde los 12 hasta los 50 años aproximadamente, o sea, durante el transcurso de la vida sexual, de la vida fértil de una mujer, se supone que se eliminan desde el ovario alrededor de 400 ovocitos secundarios. El resto de los ovocitos que comenzaron su maduración o quedaron en el ovario sin ser reclutados, van a ir desapareciendo gradualmente a través de la atresia folicular. De este modo, más allá de la edad fértil, en el ovario ya no queda ningún folículo ovárico de ningún tipo. Con respecto a la secreción de hormonas sexuales femeninas, están a cargo entonces, durante la etapa folicular, la síntesis de estrógenos. El principal estrógeno es el estradiol. El estrógeno etimológicamente hace alusión a favorecer o generar el celo, así que a nivel del sistema nervioso central es la hormona que se encarga del apetito sexual, o sea, la libido. Se ocupa en tejidos extragenitales de la distribución de los caracteres sexuales femeninos secundarios, o sea, la distribución de pelo, la distribución de tejido adiposo. Y a nivel de los órganos del aparato genital se ocupa en el endometrio de favorecer su proliferación. A nivel del epitelio tubario favorece la aparición de células ciliadas, esto ahora lo vamos a ver. A nivel de la glándula mamaria, la proliferación de sus conductos. Una vez ocurrida la ovulación y aparecido el cuerpo lúteo, se secreta, además de estrógenos, principalmente progesterona. Esta progesterona etimológicamente lo que significa es la hormona que favorece la gestación, o sea, prepara a la mujer para un eventual embarazo. Por lo tanto, a nivel del endometrio favorece la diferenciación de sus glándulas a un perfil secretor. En la trompa uterina favorece también los fenómenos de secreción. En la glándula mamaria ocurre lo mismo. Y en órganos extragenitales, digamos, favorece, es más secundaria su acción, pero favorece el acúmulo de líquidos, la relajación de músculo liso, etc. Hay otras sustancias que fabrica el ovario, andrógenos a partir de células iliares y también de la teca interna, aunque en el caso de la teca interna ya hemos visto que la mayoría en condiciones normales se transforma en estrógenos. La inhibina, que es una hormona peptídica sintetizada por las células de la nebulosa, que tiene como función inhibir la liberación de FSH por la adenohipófisis. Por parte del cuerpo lúteo se ha mencionado la liberación de relaxina, que es una hormona peptídica que se supone que relaja los ligamentos de la pelvis para acompañar el embarazo, el proceso de la gestación. Y como curiosidad, la hormona antimuleriana, que tiene una actividad bien importante durante el desarrollo genital masculino, en las mujeres se utiliza clínicamente como un marcador de reserva ovárica. Esto es porque la hormona antimuleriana es sintetizada principalmente por folículos ováricos preantrales. Por lo tanto, es un indicador de la existencia de folículos ováricos en una mujer que, por ejemplo, se encuentra en estudios por fertilidad. Por último, existen otras sustancias que se fabrican localmente en el ovario con acciones parácrinas, como factor de crecimiento epidérmico, factores insulinosímil de tipo 1 y 2 y prostaglandinas que intervienen en la contracción de las células musculares lisas de la teca externa en el fenómeno de ovulación. Bien, continuamos con las trompas de Falopio, que son dos órganos tubulares de unos 10 a 12 centímetros de longitud que se extienden desde el útero hacia el ovario. Se describen anatómicamente 4 sectores, 4 segmentos: el pabellón o infundíbulo, desde el cual, desde su extremo distal, se desprenden unas prolongaciones a modo de flecos que se llaman fimbrias. Una de ellas es más prominente y se adosa al ovario, es la llamada fimbria ovárica, que sería responsable de capturar al ovocito cuando esté desovulado. Luego tenemos el sector más largo, más extenso, que es la ampolla. Luego una región estrecha y más pequeña que corresponde al istmo, el cual se conecta con
la porción que atraviesa la pared uterina, que se llama porción intersticial o intramural. La histología de la trompa corresponde a la propia de un órgano hueco, está organizada en capas concéntricas en torno a su luz. La capa más interna es la mucosa, también llamada endosalpinx. Luego viene una capa muscular llamada miosalpinx, y por último la serosa, también llamada mesosalpinx, ya que es dependencia del ligamento ancho. Aquí tenemos en el esquema los cortes a través de la porción intersticial, que nos muestran una luz pequeña en la trompa y un gran desarrollo de las capas musculares. A nivel del istmo la luz permanece pequeña, pero ya la mucosa presenta algunos repliegues longitudinales que al corte transversal dan este aspecto de superficie plegada. Y a nivel de la ampolla y el infundíbulo, estos pliegues ya son más ramificados, más complejos. Hay pliegues primarios, secundarios y hasta terciarios que le dan a la luz de la trompa este aspecto laberíntico característico. En estas dos microfotografías a poco aumento se encuentran montadas la totalidad de la trompa, con el corte de la izquierda corresponde a la ampolla y el de la derecha al istmo. En los dos casos se observa la mucosa con la capa muscular y por fuera la serosa y el mesosalpinx. La serosa, como toda serosa, está constituida por el epitelio plano simple del peritoneo en este caso y un tejido conectivo laxo subyacente. Las capas muscular corresponden a una capa longitudinal externa y circular interna, es más prominente la capa circular, como se observa en estos cortes, y la mucosa se observa basófila, poco aumento por la presencia del epitelio, que a este aumento no se puede definir cuál es, pero lo que se ve en las imágenes es la gran complejidad de los pliegues mucosos que existe a nivel de la ampolla, lo que le dan a la luz este aspecto laberíntico, y a nivel del istmo estos pliegues son menos desarrollados y la luz es más amplia. Con mayor aumento en esta microfotografía observamos la mucosa constituida por un epitelio que es cilíndrico simple, luego con mayor aumento se definirá mejor, y tiene una escasa lámina propia de tejido conectivo laxo que se va haciendo más denso con el paso de la edad de la mujer, el cual es escaso, pero acompaña a estas proyecciones papilares muy complejas que corresponden a los pliegues longitudinales de la mucosa. Esto es un corte a través de la ampolla donde estos pliegues están plenamente desarrollados. Estos pliegues surgen desde este nivel y por debajo tenemos la capa muscular del órgano. En esta microfotografía, con mayor aumento de la pared tubaria, hacia la derecha tenemos parte de la capa muscular y hacia la izquierda la capa mucosa con la formación de sus pliegues característicos, que están constituidos por un eje de lámina propia, muy escaso en algunos sectores, aquí un poco más evidente, y el revestimiento de epitelio. Es un epitelio cilíndrico simple, ciliado, que tiene tanto células ciliadas, en este caso son su mayoría, como células secretoras que alternan con las células ciliadas. El epitelio en algunos sectores puede aparecer algo pseudoestratificado, pero en este caso en la mayoría de los lugares se observa como un cilíndrico simple ciliado. Con mayor aumento aún tenemos los pliegues mucosos, con el eje de lámina propia, el epitelio cilíndrico ciliado, aquí se observan cilias, y puede existir algunos linfocitos subepiteliales, como se observan a este nivel, y hay células secretoras que en este caso quedan alternando con las células ciliadas. Algunas se observan aquí de estas células secretoras. Las células ciliadas, los cilios, impulsan el contenido endoluminal, o sea, las secreciones, y cerca de la ovulación, una vez que ocurre la ovulación, impulsan el ovocito desde el extremo distal hacia el útero. O sea, el sentido del impulso de estos cilios es desde la parte distal de la trompa hacia el útero. También parte del movimiento del ovocito y luego del cigoto, si es que existe fecundación, estaría adjudicado a los movimientos peristálticos de la capa muscular. El número de células ciliadas aumenta y hacia mitad del ciclo sexual por inducción de los estrógenos, como también así la secreción. Pero la secreción es un poco más
favorecida en la segunda etapa del ciclo por efecto de la progesterona. Hacia comienzos del ciclo, el epitelio puede mostrar una ligera atrofia, o sea, las células se hacen más cuboides por falta del estímulo hormonal. La trompa de Falopio tiene como función el transporte de gametos y ser el asiento a nivel de la ampolla en el tercio distal del órgano de la fecundación. Bien, por último vamos a exponer la histofisiología del cuerpo uterino, reservando la histología del cuello uterino y glándula mamaria para una segunda parte, para otra presentación. En este esquema está representado entonces el útero, en la parte inferior la vagina. Recordemos entonces, el útero tiene una porción superior más voluminosa, que es el cuerpo uterino. En ambos lados desembocan las trompas de Falopio, en este esquema cortadas, y por encima, al nivel de la inserción de estas trompas de Falopio, está este sector cupuliforme del cuerpo uterino, recibe el nombre de fondo. El útero tiene una cavidad central que corresponde a la cavidad endometrial, y en la parte inferior aparece el cuello uterino más cilíndrico con una cavidad más estrecha que recibe el nombre de canal endocervical o conducto endocervical. Limitándonos a la histología del cuerpo, entonces en esta oportunidad la pared del cuerpo uterino es una pared gruesa constituida por 3 capas: una mucosa llamada endometrio, una capa muscular llamada miometrio, que es la más gruesa de las 3 capas, y por último una serosa que recibe el nombre de perimetrio, que como todas las serosas está constituida por epitelio mesotelial plano simple y una escasa cantidad de tejido conectivo subyacente. Antes de comenzar con la descripción de la mucosa del cuerpo uterino, del endometrio, observamos en esta microfotografía tejido muscular liso de organización en fascículos, asociado con estructuras vasculares que corresponden a arterias, que suelen estar en algunos sectores como aquí agrupadas. Esto corresponde al miometrio. El miometrio es la capa más gruesa del órgano. La mujer no embarazada mide hasta 1,4-1,5 centímetros y en el embarazo sufre crecimiento por proliferación e hipertrofia de las células musculares que lo componen, y luego se va afinando a medida que progresa el embarazo. Es característica esta asociación de músculo liso con estructuras vasculares de correspondientes arterias, es propia del miometrio, es muy característica. El miometrio tiene 3 capas, no muy bien definidas. La más gruesa de ellas es la túnica media, que también se la llama vascular por la presencia efectivamente de estos elementos vasculares. En esta microfotografía se observa hacia la izquierda la luz correspondiente a la cavidad uterina. En primer lugar, en contacto con esa luz, esta capa correspondiente al endometrio. El endometrio está constituido por un epitelio de superficie que es cilíndrico, simple, con algunas células ciliadas. Conforma estas estructuras tubulares que corresponden a las glándulas endometriales. Son glándulas tubulares simples que pueden llegar a ramificarse en la parte más profunda, pero habitualmente no lo hacen. Y se puede observar más profundamente la presencia de los extremos más basales de estas glándulas, que son estrechos y de pequeño tamaño. Más profundo en la imagen aparece el miometrio. Por donde pasa esta línea punteada azul estaría más o menos el límite entre endometrio y miometrio, que no es un límite lineal, sino que es algo indentado. Y existe en esta microfotografía una diferencia entre la parte más profunda de las glándulas, que son estrechas, y la parte superficial, que muestra un perfil irregular y aserrado. Así que aproximadamente al nivel donde se encuentra esta otra línea punteada, hay un sector más profundo en el endometrio, que sería el tercio o el cuarto del espesor más profundo del endometrio, que se constituye por glándulas de pequeño tamaño que no responden a las hormonas sexuales o lo hacen en forma muy pobre, y este sector corresponde entonces a la capa basal del endometrio, que tiene una irrigación aparte de todo el resto del endometrio, que es el que sí responde a los cambios cíclicos de las hormonas sexuales producidas por el ovario,
y que es el que se descama, el que se desprende en cada menstruación. Este es entonces el estrato funcional del endometrio. Este gráfico representa en la parte superior folículos ováricos en distintos estadios madurativos. Hacia el centro estaría el folículo de Graf expulsando el ovocito, y más hacia la derecha estas estructuras de paredes replegadas que corresponden al cuerpo lúteo. En esta barra con números estarían representados los días de un ciclo sexual femenino idealizado a 28 días. Hacia el día 14 entonces estaría ocurriendo la ovulación. En la parte inferior queda representada la mucosa endometrial con los cambios que va a sufrir su capa funcional. El día 1, que coincide con el inicio del sangrado menstrual, el endometrio en su capa funcional se desprende, y lo que nos queda en la parte más profunda es la capa basal con los extremos bien basales de las glándulas endometriales. El sangrado menstrual, veremos brevemente, dura entre 2 y 7 días, y mientras tanto el estrato, a partir del estrato basal se va a regenerar el estrato funcional que se perdió con la menstruación. Esto se debe a la actividad proliferativa del epitelio glandular y las células que componen el tejido conectivo de la mucosa. En muchos órganos esto recibe el nombre de corion o lámina propia. Sin embargo, en el endometrio es común llamar a este tejido conectivo estroma endometrial. Así que por mitosis numerosas en el epitelio glandular, en el epitelio superficial y también en el estroma endometrial, el endometrio en poco tiempo, entre los primeros días del ciclo y antes del día 14, recompone el espesor de su capa funcional. Una vez que ocurre la ovulación y se forma el cuerpo lúteo y predomina la secreción de progesterona en vez de estrógeno, el endometrio frena su proliferación y en cambio el estrato funcional se diferencia a un perfil secretor. Las glándulas comienzan a secretar sustancias hacia la luz, esa luz se distiende y por lo tanto en el estrato funcional aparecen estas glándulas de perfil aserrado. Este es un esquema donde quedan comparadas entonces las glándulas endometriales en el comienzo de la fase folicular, estrogénica o proliferativa, como se lo llama en el endometrio, en el cual las glándulas son tubulares, de luz estrecha, y tiene un epitelio que, como aún no está secretando sustancias, es un epitelio de aspecto columnar pseudoestratificado. Hacia el inicio de la etapa secretora, las glándulas ya muestran un perfil aserrado, característico, sobre todo en la parte más distal, en la parte que corresponde al estrato funcional. Recordemos que la parte más profunda de la glándula, que se encuentra en el estrato basal, no responde a hormonas y es a partir de la misma, a partir de aquí es donde se regenera el resto del endometrio. Y en la etapa secretora tardía, la glándula ya muestra una dilatación luminal irregular que le da este aspecto característico en tirabuzón, dientes de sierra o el serrucho, o simplemente glándulas aserradas. Por lo tanto, la estructura histológica del endometrio va a cambiar en la etapa proliferativa, muestra glándulas tubulares estrechas y equidistantes unas de otras, separadas por un estroma con ciertas características. En cambio, en la etapa secretora, las glándulas que se encuentran en la capa funcional del endometrio van a mostrar un perfil más aserrado. Y lo que se encuentra representado acá son las células que componen este epitelio. En la etapa proliferativa, la célula tiene mucho núcleo y poco citoplasma porque es una célula que está confinada a la proliferación. En cambio, en la etapa secretora, la proliferación cesa y aumenta el número de organelas vinculadas con la secreción. Esta microfotografía corresponde al endometrio en su etapa proliferativa, donde se observan entonces glándulas tubulares de luz estrecha, más bien rectilíneas, aunque en este caso algo engañoso, algunas se observen un tanto sinuosas, y se encuentran separadas por un abundante estroma ricamente celular. Aquí tenemos otras dos microfotografías donde se observan entonces glándulas que están revestidas por un epitelio cilíndrico o columnar de aspecto pseudoestratificado. Las células poseen una alta relación nucleocitoplasmática. Aquí se observan figuras de mitosis a nivel del epitelio glandular
y el estroma, que se encuentra constituido por células fusiformes, aunque no se aprecie tanto aquí. Puede haber figuras de mitosis también a este nivel. Bueno, esto corresponde entonces al estroma del endometrio. Esto es el aspecto histológico que tiene el endometrio en la etapa proliferativa. A la derecha se observa también una glándula tubular. Aquí la luz es algo más ancha, pero sigue siendo rectilínea. Aparecen estas figuras oscuras por encima de la línea de núcleos que corresponden a figuras de mitosis. El estroma es muy rico en células, por eso antiguamente se lo llamaba estroma citógeno, y aparecen acompañando el crecimiento de las glándulas y del estroma estas estructuras vasculares pequeñas que corresponden a arteriolas de un recorrido espiralado, por eso se las llama arterias espiraladas o helicinas, cuando en verdad no son arterias, son arteriolas, que van acompañando el crecimiento de estas glándulas y las van irrigando. Son responsables de la irrigación del estrato funcional del endometrio. Esta otra microfotografía muestra las glándulas en la etapa proliferativa. El epitelio es cilíndrico con una alta relación nucleocitoplasmática, o sea, mucho núcleo, poco citoplasma, figuras de mitosis nuevamente, y el estroma interpuesto, que es abundante y muy rico en células. En esta otra microfotografía, que ya se había observado previamente, hacia la izquierda tenemos glándulas del endometrio funcional que tienen un perfil aserrado porque ya se encuentran en la etapa secretora. Y en la parte más profunda, cercana al miometrio, se encuentran glándulas de luz estrecha y un epitelio bastante más oscuro. Con mayor aumento, estas glándulas cercanas al miometrio muestran una luz estrecha, un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, y alguna que otra figura de mitosis puede aparecer. Estas son las partes más basales de las glándulas endometriales, las que se encuentran en el estrato basal. Es así como histológicamente la parte basal de las glándulas endometriales siempre se encuentran con este aspecto, que simulan ser glándulas en etapa proliferativa. Concluida la etapa proliferativa y existiendo el fenómeno de ovulación, comienza a tener más predominancia la secreción de progesterona por parte del cuerpo lúteo, y en el endometrio lo primero que ocurre es, más allá de la aparición de algún material secretor dentro de la luz, el epitelio deja de ser pseudoestratificado y empieza a ordenar sus núcleos, pero al principio no lo hace a nivel basal, sino que por debajo del núcleo aparece típicamente una vacuola pálida que siempre se adjudicó a la presencia de glucógeno. Alguna actividad mitótica puede quedar en este momento. Esto es propio del día siguiente o 2 días siguientes a la ovulación. La aparición de estas vacuolas subnucleares en el epitelio glandular del endometrio era un signo histológico típico de que ha ocurrido ovulación. O sea, este es un endometrio posovulatorio inmediato, previo a los cambios más intensos propios de la etapa secretora. Esta microfotografía es otro ejemplo. Aquí hay una glándula con una luz más amplia. Los núcleos quedan a un nivel medio de la altura de la célula y la gran mayoría de ellas muestran esta vacuola subnuclear que se supone que es de glucógeno y que es característico del endometrio secretor temprano. A medida que avanza la etapa secretora en el endometrio, las glándulas comienzan a acumular material secretor en forma irregular en sus luces, por lo tanto algunos sectores son más amplios que otros y adquieren entonces el típico perfil de glándula aserrada o en serrucho, en tirabuzón o en dientes de sierra. El epitelio deja de ser cilíndrico pseudoestratificado y adquiere un aspecto de cilíndrico simple. Las vacuolas que se habían mencionado en las diapositivas anteriores pasan a una posición supranuclear y finalmente desaparecen. El citoplasma supranuclear se hace más eosinófilo y el estroma, por acúmulo de líquido favorecido por la progesterona, suele verse más pálido en algunos sectores, como por ejemplo aquí, siendo máximo el acúmulo de líquido el día 22 del ciclo, que es justo coincidente con la eventual llegada
del blastocisto en caso de que haya ocurrido fecundación y desarrollo del cigoto. Otra microfotografía que se observa una glándula endometrial correspondiente a la etapa secretora, con sus características. El estroma ya tiene células más separadas unas de otras por el acúmulo de líquido en el espacio intercelular, y estas estructuras cada vez más notables corresponden a las arterias espiraladas, que en verdad son arteriolas, que se hacen más evidentes en la etapa secretora. Hacia fines de la etapa secretora, previo a la menstruación, en caso de que no haya ocurrido embarazo, en torno a las arteriolas, el estroma se hace más denso, las células adquieren una mayor cantidad de citoplasma y semejan a las que aparecen en la decidua del embarazo. Por lo tanto, se las llama a estas células predeciduales, antes conocidas como células pseudodeciduales. Hacia fines del ciclo endometrial, se incrementa el número de leucocitos. Muchos son linfocitos de tipo natural killers que van apareciendo en los últimos días del ciclo previo a la menstruación. Este es un gráfico que está tomado de un libro de patología, pero que también se encuentra en libros de histología, donde compara los cambios que van ocurriendo en el endometrio a lo largo del ciclo. Compara, por ejemplo, el número de mitosis glandulares, que efectivamente son muy importantes en la primera etapa y luego de la ovulación prácticamente se frenan. Esto es por la aparición de la progesterona, que frena la actividad proliferativa. La tortuosidad de las glándulas efectivamente va aumentando en la segunda etapa. La aparición de una vacuola basal, dijimos que era propia de los 2 días posteriores a la ovulación, y es un signo histológico característico de que ha ocurrido ovulación. La actividad secretora es propia de la segunda etapa. El edema en el estroma es máximo en la segunda etapa. La reacción predecidual, o sea, la aparición de células en el estroma con un citoplasma amplio y eosinófilo que semejan a la decidua que aparece en el embarazo, es propio de la última etapa del ciclo. Y la infiltración de leucocitos ocurre hacia el final, previo a la menstruación, y esto coincide con el comienzo del próximo ciclo. En este esquema está representada la irrigación del endometrio, que es responsable del fenómeno de la menstruación. El cuerpo uterino es irrigado por las arterias uterinas, que tienen como ramas las arterias radiales, que luego tienen un recorrido paralelo a la superficie, por lo tanto reciben el nombre de arterias arqueadas, que son estas que quedan aquí esquematizadas. Estas arterias emiten ramas llamadas arterias rectas, que en un primer momento reciben su nombre por su trayecto rectilíneo, y son las que se encargan de irrigar el endometrio basal. Estas arterias no responden a las hormonas y se encuentran siempre disponibles para irrigar este sector del endometrio. Una vez que atraviesan el endometrio basal, algunas de las arterias rectas continúan dentro de la capa funcional del endometrio con este típico trayecto espiralado, que a eso se le debe el nombre de arterias espiraladas. Estas arterias son sensibles a los niveles de hormonas, en el sentido de que cuando cae la progesterona al finalizar el ciclo sexual femenino, se activan mecanismos que finalmente devienen en la secreción de prostaglandinas, que generan sobre estas arterias vasoespasmos prolongados, o sea, vasoconstricción prolongada del músculo liso de estas arterias. El endometrio funcional tiene una irrigación de tipo terminal. Esto significa que no existen importantes anastomosis entre las arterias, por lo tanto, si se interrumpe el suministro sanguíneo de esta arteria, todo el tejido que depende de su vitalidad de la irrigación arterial de esta arteria va a comenzar a sufrir la falta de oxígeno, la falta de nutrientes, y va a devenir en una muerte celular por un mecanismo de tipo isquémico, o sea, sobreviene una necrosis isquémica. Es un término casi siempre patológico, pero en el caso del endometrio se aceptaría que es un fenómeno fisiológico. O sea que hacia finales del ciclo, en caso de no existir un embarazo o de involucionar el cuerpo lúteo, la falta de progesterona determina la aparición de vasoespasmos prolongados, seguidos luego de una vasodilatación brusca. De este modo, el vasoespasmo determina la
la necrosis de la capa funcional del endometrio, la cual empieza a disgregarse y luego sobreviene por la brusca vasodilatación un sangrado que acompaña a los fragmentos que se disgregan de endometrio. Si bien hacia finales del ciclo se han descrito mecanismos de apoptosis en el endometrio, por sí mismos no justifican la desaparición de todo el estrato funcional. La desaparición del estrato funcional que se expresa con la menstruación es efectivamente por este mecanismo de necrosis isquémica. Y esta última diapositiva, a modo de resumen, tiene entonces esquematizados en la parte superior los fenómenos en el ovario correspondientes a la fase folicular, el desarrollo de folículos ováricos, hacia la mitad del ciclo el fenómeno de ovulación y en lo que resta del ciclo la aparición del cuerpo lúteo, el cual va a ir involucionando y se va a transformar en un cuerpo albicans en caso de no haber embarazo. Esto se correlaciona en el endometrio con la fase proliferativa, al principio, donde en un primer momento se pierde la capa funcional del endometrio y por proliferación glandular y estromal se recupera el espesor del endometrio. Luego de la ovulación y por aparición del cuerpo lúteo y la aparición de progesterona principalmente, el endometrio ya no prolifera, sino que cambia sus glándulas a un perfil secretor, así que corresponde con la fase secretora. Si el cuerpo lúteo involuciona, la progesterona cae y aparecen los fenómenos vasculares que determinan la aparición de una nueva menstruación. Y por último, la fase, lo que se encuentra graficado en la parte inferior, son los niveles hormonales con los picos y la predominancia de una hormona sobre otra propia de cada fase. La fase estrogénica con un predominio de estrógeno y la fase progestacional con predominio de progesterona. Esto es lo que se conoce como un ciclo sexual femenino bifásico, que es el que ocurre cuando no hay embarazo. En caso de existir un embarazo, la fase luteínica se continúa con una fase gravídica y se habla de un ciclo sexual trifásico en ese caso.